Pues ya vamos a comenzar hoy con la clase de cinemática del trauma. Hoy los expositores, el doctor Julio y la doctora Andrea. Y Erika. Y Erika, que está en espíritu con nosotros. Ok. Ok, bueno, vamos a ver generalidades sobre cinemática del trauma para poder entrar a este módulo de trauma. Primero que nada vamos a identificar cuáles son los objetivos de nuestra exposición y vamos a trabajar con una dinámica inicial con casos clínicos. Entonces, pues, la finalidad de esta clase es identificar la secuencia correcta de las prioridades para la evaluación de un paciente, analizando la situación e integrando todos los conocimientos, tanto de anatomía como realmente de la cinemática de alguna lesión, para poder evaluar de manera integral al paciente. Explicar cómo el historial médico de un paciente y el mecanismo de la lesión contribuyen a la identificación de lesiones para poder determinar los daños, e identificar los peligros asociados con la evaluación inicial y la gestión de los pacientes lesionados y describir algunas formas de evitarlos. El resultado al final de todas las vueltas. Entonces vamos a iniciar con esta parte de ejercicios. Son 4 escenarios en los cuales se les van a plantear algunas situaciones clínicas y vamos a hacer esos 3 ejercicios: determinar las posibles lesiones que pueden presentar el paciente, indicar cuáles serían las medidas de diagnóstico que usaríamos para cada lesión y en cada escenario, tanto datos clínicos como por estudios paraclínicos prioritarios. También categorizar por prioridades las lesiones encontradas y determinar el tratamiento inmediato de cada una, si es que está indicado. En esta parte, pues vamos a iniciar, todos vamos a participar de acuerdo a lo que a las opiniones que tengamos o de acuerdo a los conocimientos que tenemos sobre el tema, y finalmente vamos a ver un poquito más organizada la parte de la cinemática del trauma. Entonces vamos a empezar con el escenario 1. Se trata de un paciente masculino de 22 años de edad, quien va a ser traído por paramédicos al servicio de urgencias tras haber presentado un atropellamiento en vía pública por un vehículo automotor en movimiento. A decir de los paramédicos, el paciente se encontraba viajando en bicicleta sobre la ciclovía con equipo de protección, uso de casco y rodilleras, y un vehículo lo impactó de forma lateral. Lo encontraron a 3 metros alejado de su bicicleta, con el casco roto y la bicicleta deformada. En la valoración inicial en la escena, los paramédicos reportaron un Glasgow de 14 puntos, con tensión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 25, temperatura de 35,6, saturando el 87%. Reportan heridas con cruces en cráneo, cara, tórax y abdomen, edema de rodilla izquierda sin deformidad, pero le impedía la deambulación. Niegan otras lesiones, comentan que el paciente le refiere que presentó pérdida del estado de alerta por tiempo no definido y despertó con cefalea y dolor en cuello, en tórax, a la inspiración profunda y dolor generalizado en el abdomen que se exacerba con los cambios de posición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a la evaluación de este paciente? ¿Tienes seguro social? Sí. Vamos a regresar a las preguntas para que sepamos cuáles son. Pues por la lesión del tórax, pulmomotora, la parte desaturada del paciente. Cráneo. Entonces, si quieren, para que pueda ser un poquito más organizado, vamos a ir parte por parte. Primero vamos a determinar qué lesiones puede tener y después las organizamos. Puede tener un, pues desde arriba, ¿no? Un cervical, tenía dolor en la oficina del cuello, torácico. Pues ahora sí que te digo como una serie de traumas. No, lo primero que termina es lesiones. Recordemos también que aquí en los contactos de signos vitales con los que llega el paciente, y con base en todo ello y las diferentes lesiones que tiene, también vamos a tener que priorizar cuál de esas lesiones tenemos que darle mayor énfasis o mayor prioridad para la atención del paciente, ¿no? Bueno, pues empecé con una lesión con una actividad, un traumatismo de tórax, trauma de abdomen también, trauma de abdomen cerrado. Pues salió disparado a 3. Si tuvo un golpe, es traumatismo encefálico, pero si es traumático, pero ya una hemorragia. Puede tener un esquema de no, bueno, pues usted se traumatismo encefálico, dice que pero entonces traumatismo, una hemorragia sería más común, creo yo. como categorizar el TCE, si es hemorragia o condición o No sé si dentro de todo el espectro de TCE, ¿no?
Que aquí la parte que destaca es que si nos vamos a esa parte sospechando de la lesión craneal, el paciente presentó pérdida del estado de alerta por un tiempo no definido. Mencionan también que se encontró 3 metros alejados de su bicicleta, lo cual es importante para poder determinar pues, la gravedad de las lesiones, que lo vamos a ver más adelante, que está muy relacionado con las lesiones que podemos esperar de acuerdo a los daños que se encuentra en el vehículo que estuvo involucrado, como también a la distancia en la que se encuentra proyectado pues el ocupante, de acuerdo al vehículo en el que haya o donde haya presentado la lesión. Que ya categorizamos o definimos las lesiones que podríamos encontrar. ¿Cuál es el siguiente punto, Sandra? El segundo, determinar cuáles son las Las, medidas de apoyo diagnóstico para cada lesión. por estudios, por prioridades. Ok, ya tenemos ahorita traumatismo craneoencefálico, tenemos trauma de cuello, tenemos trauma de tórax, trauma de abdomen, ¿no? En la escala de prioridades, ¿qué le harían primero a este paciente? La TAC. ¿La TAC de qué? De cráneo. ¿De cráneo? Ok, bueno. levante la mano, ¿quién le haría primero el ataque de cráneo? Bueno, puede ser, ¿no? ¿Eh? ¿Puede intervenir? Yo diría que Es que, por ejemplo, en este tipo de pacientes usualmente se pide una panta por el trauma. Pues tu primera idea sería tomar una pantalla. Ok. también, viendo aquí cómo se manejan las cosas, yo creo que me quedé en una serie no sonar, Muy sonar, ok. al paciente, sobre todo para descartar alguna lesión ¿Qué vas a ir sonar primero? abdomen, Abdomen. ¿Por qué abdomen? por las lesiones cerradas que tenían un trauma cerrado en la mano. ¿Manda? Pero no siempre va a llegar un paciente con hipotensión, porque puede haber otros puntos. No, ves que el pasto es lo que la está afectado. Por eso, al final de cuentas, lo que vas a buscar es todo, o sea, al isolar, pero no porque no venga impotencia, significa que no es todo el paciente. Porque puede haber un estado también de presión, que significa que el paciente va a parar, pero todavía lo tiene que hacer. Ok, pero ¿qué dice la TLS acerca de la evaluación de los pacientes con trauma? ¿Qué se evalúa primero? Vía aérea, ¿no? ¿Cómo está la vía aérea del paciente? Pasa la vía aérea. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Está bien? ¿Está mal? Estoy doctorando a los chavitos. Vía aérea. ¿Qué hace referencia a la evaluación de la vía aérea? La función. La obstrucción, exactamente. Entonces, en la A de vía aérea vamos a evaluar obstrucción, ¿no? ¿Tiene datos de obstrucción de la vía aérea? ¿Tiene interrumpida el paso de aire desde afuera hasta el pulmón? Pues no, con los datos que le hablamos. Exactamente. El paciente está hablando, ¿no? Que está consciente y te dijo lo que pasó. Entonces, la vía aérea aparentemente está bien, ¿no? Siguiente paso, B, ventilación. ¿Qué evalúas en ventilación? Saturación, ¿qué más? Auscultación, la mecánica ventilatoria, ¿qué más? La frecuencia respiratoria, ¿no? Que va en relación a la mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo está B en el paciente? ¿Tiene compromiso o no tiene compromiso? Está polimédico, está saturando, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la TLS? Si evalúas A y está bien, pasas a B. Si evalúas B y tiene algo, no te pasas a C hasta que termines B. ¿Qué le harías a B entonces? Oxígeno, exactamente. Primera medida, aportas oxígeno, estás saturando, ¿no? Y con eso corrige la saturación, ok, tienes tiempo para pensar más cosas. Pero en caso de que no corrigiera, ¿qué le tendrías que hacer? Estudio de imagen, ¿cuál? Pues en urgencias ahorita, pues la parte, lo que está como repuntando en la UCI es el uso del ultrasonido. Exactamente, entonces ahí sí lo isonas, ¿no? Agarras tu ultrasonido y te pones a valorar ventanas pulmonares, ¿no? Entonces, ¿qué buscarías en la ventana pulmonar? Que tenga buen slide. Que tenga sliding o que no tenga sliding, muy bien, ¿qué más? Pues el patrón característico de playa y área. Playa, signo de barra, Puede haber motor acá. exactamente, entonces valoraría si el pulmón se mueve, ¿no? Si tiene deslizamiento pleural o si tiene patrón de código de barra, ¿no? Que sería lo que pudieras valorar ahí. ¿Qué más valorarías en la parte de la B? Ok, ya le hiciste lo mencionaste, no tiene nada. Ok, no se ve, por lo menos ahí. ¿Qué más vas a hacer? En la B.
especificar cuál es la causa, porque no tiene una neumotórax, pero claro, No tiene Pero neumonía. no tiene nada. Ahorita por el fracturas costales, ¿no son urgentes? a menos de... Ok, evaluar mecánica y ver si tiene tórax inestable. ¿Cómo identificas el tórax inestable? Asimetría en el movimiento, ¿no? Movimiento paradójico, ¿no? Que el movimiento paradójico local, ¿no? Y, ok, pero en este caso, ya, descartaste neumotórax, ¿cómo sigue? En B, en B. No queda nada en B. Hey, la respuesta es no queda nada. Ok. Después oxígeno, probablemente mejoró. Si corrige, pues pasa de Le hice, le insoné, no tiene nada. Entonces, ¿hay un urgente en tórax? No, ok. Entonces paso a C. ¿Qué evalúa en C? Circulación. Ok, signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial, llenado capilar. ¿Qué más? Buscar una hemorragia, ¿no? Sitios de hemorragia, ok. ¿Tiene datos de compromiso de C? Pues está taquicárdico. y estaba frío, ¿no? Temperatura de Ajá, está. Ok, está frío, está taquicárdico y pues entonces no descartas y además la cinemática te da para pensar en algo hemorrágico, ¿no? Como tanto insiste Alexis, ¿no? O sea, tienes un evento, exactamente. No puedes descartar que no tenga sangrado, aunque no sea evidente, pero pues no lo tienes que estar pensando, ¿no? Está taquicárdico y está frío, ¿no? Son datos de hipoperfusión. Y aparte también en esto menciona sobre el edema de la rodilla izquierda. Los traumas en los que la contusión es lateral, generalmente los sitios de impacto más frecuentes van a ser en los miembros pélvicos. Y una de las lesiones que más nos preocuparía en esta parte es que el paciente tenga algún desgarro de la arteria poplitea, que muchas veces de forma inicial se manifiesta nada más con el edema. Todavía palpamos el pulso, pero al cabo de unas horas podemos ya no palpar el pulso, asociarlo a que es el edema que presenta el paciente secundario a la contusión y a veces dejamos de lado esa parte y horas después pues, ya requiere una amputación porque ya no tuvo una adecuada circulación en el paciente. Y sí me está mencionando aquí lo del edema. Tú también tuviste un paciente, una buena. ¿Así? Y eso tú, vaya. El de fractura. Fractura que Ah, ya. puso doble vasopresor, nunca respondió, tenía una amputación y el paciente se murió. El que se subió a... el de la sangre, el de la sangre. Entonces, la parte de C, o sea, buscas lo más evidente que es una hemorragia evidente, visible, ¿no? Un sangrado activo, y buscas, si no lo tiene, y tiene datos de hipoperfusión, entonces buscas un sangrado oculto, ¿no? Puntos de sangrado oculto importantes, tórax, abdomen, extremidades, ¿no? Y uno que siempre se nos olvida. En el trauma lateral, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más se puede lesionar? La aorta es el principal. A nivel de abdomen, hígado, vaso, e incluso dependiendo del tipo de contusión puede haber estructura esclénica, pero sobre todo un corte hepático que sigue la parte del ligamento Redondo, ¿no? sí, del ligamento redondo, entonces la parte de la mitad. Que se puede cercenar el hígado, ¿no? Se puede estallar. Pero algo que siempre se nos olvida, ¿cuál es? Se nos sigue olvidando. No tan común porque es bajo, el golpe es acá. Vejiga, y en la vejiga, ¿qué? En la vejiga, ¿dónde está la vejiga? ¿En qué parte? En la pelvis, ¿no? Fractura de pelvis, ¿no? Exacto. Una hemorragia pélvica es una causa muy común de choque en el paciente traumático, ¿no? Y generalmente se asocia principalmente a los mecanismos de trauma lateral. Entonces, ya sea en bicicleta o sea el peatón atropellado clásico que llega el carro y lo pega acá, entonces, como el golpe es a nivel de las extremidades, se puede lesionar piernas y se puede lesionar pelvis, ¿no? Por el mecanismo que está haciendo así, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluarían? ¿Qué le harían a este paciente entonces? Primero, ¿dónde buscarían la hemorragia? Pelvis, ok, ya lo mencionamos. ¿Cómo la buscan? Porque aquí puede de manera lateral. ¿Cómo la buscan? Equimosis. Si hay alguna dato de al momento de movilizar lo que es la área de maternidad, porque sería una simetría de la ¿Qué ves mencionado?
No, o sea, que se hace como una maniobra para ver la estabilidad de la pelvis. Ajá. Yo creo que los ortopedistas que le hicieron esa, ya estamos ahí. Me imagino, o sea, Ajá, o sea, se conoce, sí, no sé cómo le llaman, pero porque también puede haber cosas dependiendo de qué lado esté, y ya puede ser que está en la posición o en la posición. Exactamente, tienes acortamiento neuropélvico, lesiones equimóticas en la región púbica, tienes a la palpación, crepita la pelvis, y si tú la mueves, entonces vas a sentir cómo bascula, cómo está inestable, ¿no? Recomendaciones cuando veamos problemas de pelvis es no se vayan a recargar, a hacer esa maniobra del libro abierto, se llama el libro abierto, no tienes que abrir el libro, tienes que moverlo nada más para ver si está inestable o no. Porque si lo abres, si no lo vas a fracturar más. Entonces, inspección, evalúas datos de equimosis, ¿no? Ves la simetría de las extremidades, pulsos también, la calidad de los pulsos en las extremidades, ¿no? Y ya si te quieres ver bien pro-invasivo, ¿qué le harías, Alexis? Algo más. Ajá, bueno, más o menos invasivo. Lavado peritoneal, ya no se hace, ya no se hace realmente, pero ¿y ahora qué, por qué se sustituyó? Por el FAS, exactamente, por el húmero, ¿no? Entonces lo enzonas, agarras, le restregas el abdomen y ves si tiene líquido libre, ¿no? Le evalúas los flancos, el hígado esclénico, hepático esclénico, las correderas y pubis, ¿no? Suprapúbico, ¿no? Y buscas precisamente hemorragias. Y si las tiene, pues entonces las tratas, ¿no? Tiene datos de compromiso de C. ¿Qué le haces a C? ¿Qué le vas a hacer? Circulatorio, canaliza doble vía, ¿no? Entonces, ya identificaste que tiene compromiso, le pones 2 días, ¿qué le vas a pasar? Cristaloides, André. Si el paciente tiene algún acto de hemorragia evidente, también es importante el volumen efectivo circulante, o sea, volumen de calidad. Ok. Entonces, ¿qué le vas a dar? Hemoderivados. Ok. Pero, O sea, si tiene hemorragia pero evidente. evidente. En este caso, no. Aquí, no. Ok, con esas cifras, ¿qué le harían? Pues, que no sé si ¿la analizamos? Cristaloides. Ok. ¿Cuántos? Pues ya en la siguiente clase evaluaremos cuánto le vamos a pasar inicialmente, cómo vamos a manejar los líquidos, en qué momento iniciamos las transfusiones, cuáles son los criterios para inicio de transfusión y la reanimación de control de daños, ¿no? Que es a lo que a nosotros nos toca. ¿Vale? ¿Algo más que quieras agregar del escenario, Andrés? Entonces, posibles lesiones, tórax, cráneo. Y nos falta la siguiente fase, ¿no? La evaluación de B. Entonces, la evaluación de B ya habla de la evaluación del déficit neurológico. ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? ¿Tiene algún compromiso de la B? Tiene 14 puntos de grado y no americano. No en este punto, pero sí de la sobre Tuvo todo pérdida de tiempo. La tomografía nada más. Ay, como la vez ay, ella me hizo mal. Ok, entonces, ¿tiene compromiso ahorita? No, pero tiene riesgo, ¿no? Tiene factores de riesgo para que el compromiso sea más manifiesto. Tiene cinemática del trauma de una lesión craneal severa. ¿Cuáles son los criterios de la sociedad canadiense y la sociedad de la otra? ¿No? Es la que más se previene. Mayor de 65, trauma barrera de las clavículas, pérdida del estado de conciencia. Muy bien, entonces, intoxicación, exactamente, ¿no? Entonces, él tiene criterios para solicitar tomografía de cráneo. Tiene criterios, ¿no? Entonces, así es como más o menos llegan los pacientes, ¿no? O sea, nosotros tenemos como el enfoque de, sí, vamos a hacerle lo más urgente que es la tomografía, lo vamos a tramitar, ¿no? Pero, y lo vamos a hacer en un FANTAC, ¿no? Pero sí, exactamente, pero
Rayos X te va a decir, ¿pero qué le vas a buscar ahí, no? O sea, pero si tiene cláusula de 15, doctor. Sí. Ok, ahorita hablamos de la prioridad del estudio. Bueno, pues ya vimos que Escenario 2. Una pareja llevada a urgencias por paramédicos reporta un accidente en vía pública. Indican que se trata de un hombre de 35 años que iba conduciendo un auto en carretera y presenta un choque frontal contra el muro de contención a velocidad aproximada de 120 kilómetros por hora. Se encontraba acompañado de una mujer de 32 años, quien iba en el asiento del copiloto. Ambos llevaban puesto el cinturón de seguridad. Llegan con vía luminosa periférica, pero no con una solución para el copiloto llega primero, pues salida del vehículo de manera inmediata. Les comentó que tenía cefalea intensa, dolor en cuello de movilización, así como en tórax y abdomen. Presentaba la exploración física de fimosis en tórax y abdomen en el sitio del cinturón de seguridad. En cráneo presenta hematomas inferiores a nivel del correo derecho. No se detectan otras lesiones aparentes. Sus signos vitales a su llegada a entrar son versos de 15 puntos, TERA 140-92, frecuencia cardíaca 112 por minuto, frecuencia respiratoria 27 por minuto, temperatura 35.8 grados centígrados. Saturación 90% con aporte de oxígeno por mascarilla facial sin reservorio. El conductor llega a urgencias una hora después porque lo tuvieron que extraer del vehículo con ayuda del equipo de hidráulico por encontrarse con las piernas bajo el tablero del grupo. Presenta contusión en tórax anterior y en abdomen, además de equimosis en extremidades inferiores, deformidad de extremidad inferior derecha a nivel del muslo. Los signos vitales de su llegada de atrás son Glasgow de 12 puntos, ocular 3, verbal 4, motor 5, TA 95-58, cardíaca de 126, respiratoria de 28, saturando el 91% con oxígeno suplementario por mascarilla facial sin reservorio, temperatura 36.2 grados centígrados. Ok, aquí, primera pregunta. ¿Cuál de los dos pacientes es más urgente en la ciudad? No, pareciera que el segundo, por la, pareciera que el segundo, por los signos vitales de entrada del triage, es lo que mayor atención, desde el grupo de la potencia cardíaca y la saturación. Sin embargo, algo que comentó el doctor Alexis, parece que el paciente de la comunidad está con un estado de pecho, que de hecho va con hipertensión, presenta datos de hipertensión, taquicardia, y entonces y obviamente la cinética de trauma habla de que es algo de un traumatismo, más urgente que la sin embargo, recordemos que el mecanismo que los daños ocasionados al vehículo en que se presentó el accidente reflejan de forma directa el daño que se espera en el paciente. En este caso, el que tuvo mayor daño, que incluso tuvo compromiso al momento de poder extraerlo, fue el paciente masculino, y que incluso tuvo un retraso en el traslado, lo que todavía pudo haber, bueno, de hecho impactó un poco más en el estado general del paciente. Parecía que estuviera como más la gente, pero como dices, tiene deformidad de extremidad derecha, aquí puede que hacen una fractura de fémur y lo practicando. Entonces, en la regulación, la fractura está obviamente afectada, ya estamos viendo, ya está afectada, pero la mitad está afectada, pero esto ya viene quitado. La gente O sea, dice que el choque es similar, ¿no? O sea, es parecido, pero... Y aparte hay y realmente el desarrollo del trauma pues es la misma, el proceso de trauma frontal, nadie lleva de forma directa, quizás la modificación la hace la parte física del vehículo. Sin embargo, las lesiones que esperamos son similares en ambas personas. las lesiones en el fondo, tenemos más sensibilidad por la posición de detectar, por la y la posición llega recientemente presentan de esperales, generaron una lesión de bueno, de hecho, ¿no?
Sí, termina, perdón, termina. Cuando tocan estos movimientos, el golpe es por el tablero, rodilla y se proyecta hacia afuera, ¿no? Entonces hay un compromiso de la libertad constitucional. Y las personas que hacen el frontal es por desaceleración y también se pueden presentar, por ejemplo, alguna restricción aórtica, ¿no? Si es el toque por alcance o por atrás, el daño se dispone de realizar. Entonces, como que esa parte la debe estar muy bien. Pero también ellos te lo mencionan, que en la parte de pasajero, ¿dónde ponen los pasajeros? O sea, sobre el tablero. Y entonces, cuando el impacto es así, pues también tienen la Aparte, de la misma manera, ¿no? Cuando el impacto es fuerte, hay dos formas Ya. En el primer animal que se llama el síndrome, vamos a tener triquimosis, región torácica o abdominal. Y bueno, esta síndrome se caracteriza por tener lesiones asociadas medulares o también que es una como perforación a la cabeza. Entonces, es una perforación intestinal, digamos, que no es algo metálico. Ok. Entonces, concretamente, aquí De cualquier forma se está teniendo por diferencia. Pero tenemos que ver el escenario en el caso de que no sea una ambulancia, no se va un paciente, ¿quién va a ser el que tiene más pronóstico? El que tenga, ¿no? Porque es el contexto de así es, efectivamente. trauma de guerra. Ahí viene esta terapia en cuál va a ser que tenga el mejor pronóstico para sobrevivir. Pareciera que sería la mujer, ¿no? Así es. Ok, muy bien. Por tiempo llegó primero la mujer, pero el más urgente, ¿quién es? El hombre. Es el conductor. Punto. Ok. ¿Qué lesiones puede tener el conductor? Ok. ¿Cuáles son las lesiones más probables? Vía aérea, ¿cómo está la vía aérea? Está inestable, estoy saturando, porque tengo 92% con auto de Y porque tiene condiciones a nivel de el momento de que sale la voz, aquí dentro de la cinemática de trauma sería importante ver, así es importante. Es lo más probable que la mayoría de los golpes que se la parte inferior y parte de arriba es cráneo y tórax. Las características también, bueno, de cinemática de trauma habla mucho y se enfoca mucho la atención prehospitalaria, donde el paramédico le va a comentar al médico, por ejemplo, las cualidades del vehículo, también porque hay vehículos que no pueden tener bolsas de aire, si traía o no traía el cinturón, cómo traía ajustado el cinturón de seguridad, etcétera. Puede ser, de hecho, o sea, también el tipo de vehículo también influye. Así es. En cambio, si tiene igual de la de coordinación, tiene cuántos centímetros. Ok, este paciente se fue hacia arriba o se fue hacia abajo. Se fue hacia el tablero. Hacia el tablero. Entonces, ¿qué lesiones puede tener? Abdomen, Abdomen, pelvis, ¿qué más? Tórax. piernas. Ok, ¿dónde puede estar el compromiso? ¿Qué? Si el paciente tiene compromiso de B, sí, está desaturando y está pero el mayor compromiso está en la circulación, ¿no? Entonces está hipotenso, está taquicárdico y probablemente está ya en un estado de shock, ¿no? O sea, este paciente ya está en un estado de shock. ¿Dónde puede estar la hemorragia? Pelvis o fémur. Ok, muy bien. ¿Qué otra lesión puede haber asociada al mecanismo de lesión de ese paciente? Aparte de las fracturas. el radio de se va también puede dar una de tu posición. Exactamente. El Entonces aquí tu D no la puedes como, la tienes que evaluar muy juiciosamente porque puede estar comprometida por el golpe en el cráneo o por el estado de choque, ¿no? Entonces tendrías que hacer como la diferenciación entre una y otra, ¿no? Ok, pero aparte de eso, hubo otra lesión que siempre se nos olvida, ¿no? La parte de la pelvis, ¿vale? Que es muy importante en los pacientes. En las extremidades, no, en las extremidades.
Pues, sí, también puede ser, también, pero estuvo, estuvo prensado una hora, ¿no? Síndrome comportamental, lesión por aplastamiento. Ambas. Entonces, la lesión por aplastamiento es un síndrome que a veces se nos olvida y es un síndrome que complica mucho a los pacientes. Ya lo vamos a ver cuando veamos trauma de pelvis, ¿no? Lesiones medulares, exactamente. Pero bueno, ahorita el síndrome de aplastamiento es un síndrome de isquemia repercusión, es decir, el paciente tuvo una isquemia por una hora en las extremidades, lo lograron sacar y se reperfunde, ¿no? Entonces, eso te va a ocasionar muchos trastornos, tanto del estado hemodinámico como del estado metabólico. Te va a complicar al paciente más allá de la pura hemodinámica, ¿no? O sea, por eso es que es importante tenerlo en cuenta en este paciente, ¿no? Sobre todo. Entonces, por eso también puede estar con la respuesta inflamatoria y por eso puede estar con la alteración neurológica. Por la pura repercusión puede estar ocasionando esos síntomas, ¿no? Entonces, lesiones prioritarias en este, tratar la C, ¿no? O sea, combatir el choque. Ok, ¿qué le harían a este paciente entonces? Ya le harían. Asegurar la vía aérea. Asegurar vía aérea. Pues, pues, Pero Pero está mejor de la que puntos de incubarse, ¿no? Ok, que le pones dos días y ¿qué le pasa? identificar como tal el sitio. Ok, cristaloides. Este paciente, como tiene una lesión probablemente por aplastamiento, la prioridad son los cristaloides, ¿vale? Hidratarlo para evitar la repercusión o para combatir la repercusión. Muy bien. Y que pues luego hablamos de los objetos en la evaluación de las extremidades. La forma en la que porque sí tiene mucha contradicción pero por ejemplo, o sea, en momentos de guerra y todo lo que ha hecho que ha funcionado, porque o pierdes la eternidad o pierdes la vida. Entonces, Pero bueno, tal vez eso podría ser en atención hospitalaria, pero ya en atención hospitalaria, también de la Sí, sí, sí. Probablemente sí sería un buen escenario para. Muy bien, entonces, pensé, pasar líquidos y buscar sitios de hemorragia, ¿no? Ok, entonces aquí el ataque de cráneo, pues no, o sea, esperen del tantito, primero lo estabilizas, aparte la inestabilidad hemodinámica contraindica los estudios tomográficos, ¿no? O sea, no le puedes hacer un ataque ahorita, tienes que estabilizarlo primero para hacérselo. Y de la paciente, de la chica, ¿cuál es su prioridad? ¿Cómo está A? ¿Cómo está B? ¿Cómo está C? Satura al 1% menos. Tiene los problemas de problemas de hicimos intentoras, la frecuencia respiratoria. Parece que tiene trauma de tórax, problemas de X, ¿no? Sí, pues estamos viviendo en una área temporal. Ok. Ahora también, en ocasiones, bueno, la lesión más común es cuando es contiene sitio de seguridad hacen la terapia y a veces hay una lesión neurológica, ¿saben cuál es? Que es elongación, aproximación de los actores. Lesiones a la difusa. Entonces, en los pacientes, lesiones a la difusa, que es la elongación y la aproximación de los. Exactamente. Entonces, este paciente también tiene compromiso, no sé, para personal inexperto, se puede decir, ah, pues está hipertensa, ¿no? O sea, mal no está, ¿no? Entonces, pero bien, como bien mencionaron, y qué bueno que lo reconocieron, puede tener un estado de choque. Entonces, está precisamente compensando, pero esta paciente, si no le aplicas volumen, se va a ir para abajo, ¿no? Y segundo, qué bueno que lo reconocieron. Satura 90 sí, pero aplican oxígeno a flujos altos, ¿no?
Entonces, una mascarilla, ¿qué fracción de oxígeno te aplica? 30%. ¿Una mascarilla? ¿Una mascarilla simple? Simple. Sin reservorio, ¿no? Sin reservorio. Hasta 60, depende del flujo que le des, ¿no? Pero ya con reservorio te puedes ir hasta 80, 90, 70. Pero, pues no está en una, si le sacan una SAPI, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiene? A ver. SAPI. Suponiéndole que está la mascarilla a 60. Ah, 160, 150. Entonces, tiene datos de lesión pulmonar, ¿no? O sea, tiene datos de compromiso ventilatorio importante. Entonces, como bien mencionan, esta paciente B está muy comprometido, ¿no? O sea, tienes que buscar cuál es el compromiso de B. Y pensando en el compromiso de B, ¿cuál puede ser? Ujú. En B. Pues dice que tiene dolor en la movilización del cuello. Tiene toda la tiempo con una puta, dice que en todas las la movilización y tiene quimosis en todas las. Además por la estructura y por el sitio de salida una adaptación, ¿no? No, no es disección. Pero ahora, ¿no? Doctora, ahora, Pero ¿cuáles tendríamos compromiso? las rupturas aórticas generalmente no llegan, esas dolores, no sé si, pero pues tendrías que buscarla intencionalmente, ¿no? Pues, pero entonces, protección pulmonar, ¿no? Ok. ¿Qué otra lesión en tórax puede tener? Un neumo o un emo, pues también puede tener un emo. Si tiene fracturas costales, puede tener un hemotórax. Y en C, ¿cuál puede ser el origen? ¿Dónde puede estar la hemorragia? En C. Bueno, abdomen. En abdomen, ¿no? O sea, lo más probable es que sea abdominal, como bien mencionan, todavía, o sea, ruptura de víscera hueca, laceraciones de hígado o laceraciones hepáticas que pueden dar, o fractura de pelvis, ¿no? También, como dicen, el choque frontal con las rodillas que pudo haber hecho fractura del hueso de la pelvis, ¿no? Entonces, tienes que buscar todos esos puntos en la parte de C. Pero bueno, ya la estamos tratando con ella, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar ustedes del caso? ¿De esto? ¿Alguien más? Obviamente. La historia detrás del... ¿Que no era la esposa? En total son 4 escenarios. ¿Qué les parece si vemos el tercer escenario? Vamos la parte de la clase y después abordamos el cuarto escenario para ver si tenemos una perspectiva diferente en el abordaje ya una vez teniendo como algunos otros datos. Paciente femenino de 67 años de edad que es llevado por sus familiares al ser hallado en el piso de su patio por sufrir aparentemente caída de un piso de altura a través de una escalera de metal. Refieren los familiares que lo encontraron sobre el piso de tierra en decúbito ventral. Le realizan estimulación táctil y responde abriendo los ojos. Trata de incorporarse, pero no puede por el dolor en brazo y pierna derecha. Refiere dolor en el tórax y abdomen. Los familiares le describen como desorientado en tiempo, pero reactiva. Usted la observa y encuentra equimosis en región frontal derecha, con dermoabrasiones en cara, tórax, con equimosis en región lateral derecha y disminución de la movilidad del hemisferio derecho. Deformidad en antebrazo derecho y pierna derecha, a expensas de acortamiento de dicho miembro. Signos vitales al ingreso: TA 134,89, frecuencia cardíaca 104, respiratoria 26, temperatura 36,5 y saturación 93%. ¿Qué opinan de este caso? Lesiones probables, fractura de cadera, ¿qué más? Motora. Pues empezando, por ejemplo, en el neurológico, ellos evalúan, cuando describen, no tiene el plasma, pero describen que está reactivo, una fractura muscular, está desorientado. El dolor, refiere dolor, entonces por neurológico parece que no tiene algo. En tórax sí presenta dolor, las equimosis, aparte del abdomen, pelvis, y la alteración que tiene en las extremidades tiene rotación, dice, y el comportamiento del derecho. Nada más que hay que tomar en cuenta también que a pesar de que en cuestión neurológica pareciera no tener alguna alteración,
Es paciente femenino, 67 años de edad. Sí menciona aquí que tiene dermatosis en cara, que tiene una equimosis de la región frontal derecha. Entonces, tenemos ahí algunos elementos también que pueden hacer sospechar que si pudiera estar cursando con alguna lesión neurológica, tal vez no manifestada completamente. Y sobre todo, como no fue presenciado, no saben si tuvo pérdida del estado de alerta, que sería otro de los agregados más la edad para, para poder tomar una. Entonces, tiene compromiso de ¿cuál? No, vía aérea, permeabilidad. Ahí evaluas permeabilidad de la vía aérea. ¿Tiene compromiso de A? No, Paciente que no solo dermatosis en cara. Ahora, te estaba hablando Ujú. de estar en pie. ¿Tiene compromiso en B? Sí, hay disminución de la movilidad de En mi tórax derecho. Entonces, ¿qué compromiso puede tener por eso? una fractura de Motores, ¿no? Hay motores, ¿no? Por tener los dos. ¿Qué más? En B. Entonces, ¿algún otro compromiso que respete en B? en vez de maneras de ¿Y le harían algo a la B ahí en ese punto? Ya identificaron, puede tener un nemo. ¿Qué hacen? Sí, por química, por química, soy de los que tengo un paciente no usa, Por favor. porque no tengo Pues usa. empezar a juntar tampoco. Entonces lo funciona. ¿Quién nomás lo funciona? Bueno, A ver, Es que ahorita no tiene compromiso médico. ajá. Por ahorita. Por No sé, es ahí donde dejo el porque también tiene que ser por disciplinar y siempre parte de Pues que también, o sea, si tú tienes cardiología, pero si tú tienes hasta franca y también ayudar, no vas a esperar que un de imagen o que se te deteriore hemodinámicamente y puedes evitar que progrese. Porque ahorita no lo vas a alcanzar aunque lo descomprima. Pero bueno, en ese punto tal vez algo muy común que pasa en los pacientes que tienen hemotoras, neumotoras, es que, o bueno, fracturas costales, o mejor dicho, si tienes fracturas costales, la presencia del dolor es lo que también limita muchas veces en el paciente la adecuada expansión durante la ventilación. Entonces, si la clínica no me queda muy clara que el paciente pueda tener algún síndrome de neumotórax, puede ser nada más la expansión, tiene que quitar la ventilación, no, pues, o sea, y no integra todo el sistema. Sí, o sea, si te cae un síntoma, pues, obviamente, ¿cómo te ves? Porque como una clínica, porque es ya en el editor 3 viene allá no te das código que lo pasamos ya en el lo que Desapuro pasa a ser respiratorio. Tiene COVID. No, pues, o sea, como bien, aquí hay como discrepancia, como vemos, ¿no? O sea, tiene disminución, la clínica es muy sugestiva de un neumotórax, ¿no? Pero como bien menciona, no tiene compromiso hemodinámico. ¿Me puedo esperar a hacer un estudio? Sí. O sea, puedo esperar, no, en este momento puedo detectar una lesión, pero no es prioritaria atenderla ahorita, ¿no? Entonces, puedo hacer un estudio que me confirme. Y aquí, pues, no me están dando exploración física tampoco, ¿no? Entonces, si lo oculto, no escucho ruidos, pues, entonces es más sugestivo todavía. Y ya si empieza con hipotensión y la veo asimétrica, pues entonces ahí sí le pico. Sí. Ya entrando en paro, tiene actividad eléctrica sin pulso, pues, ahí sí le pico. Igual y tenía un dalón pericárdico, no sé nada. Por el esternón le perforó se rompió le desgarró una coronaria y ya. Si yo lo llevo a una placa, no lo resuelven así como me va a hacer que me bañen, pero yo es más así que lo llevo a placa. Eso es mucho. Porque si fuera que le digo, o sea, no tengo más marcando, encuentro la edición y las valoraciones, como un trauma. Entonces sí lo dejó en el momento. O sea, pues lo que la ciencia no cuenta, pero ¿qué pasa?
Con eso se puede quitar el que serían asociados. Yo no, pero si tienes que te lo dicen, aquí lo que no para la científica, pero digo, si por eso tengo que ir a WhatsApp. Sí, pero, o sea, es que se la hacen al escenario. Ahí no. Duraría, no sé, yo personalmente yo lo que haría es, ok, tiene asimetría, no lo descomprimo, me espero hacer un estudio más profundo, ¿no? Y me paso a C, ¿no? Y en C, pues entonces, ¿qué le, tiene compromiso de C? Pues, 104,69. 174,69. O sea, sí, pues no era persona. Y el fútbol Tiene equimosis en el abdomen, ¿no? Entonces no descartas tampoco una lesión intraabdominal, una ruptura hepática, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué le harías a C? ¿O algún otro compromiso que le hagan en C? sí, porque tiene acotamiento de la dieta de leche. Entonces, puede ser que tiene pues transdolencia y que la puede estar tramitando y por eso no estamos viendo y de repente, ¿no? De repente se destapa el coágulo y ya así a la paciente, ¿no? Puede ser, puede ser. Pues, ¿qué le vas a hacer ahí? Doble vía y listo, ¿no? Y en la B, ¿qué Glasgow tiene? Ahí sí que lo encontraron, o sea, por lo que entiendo, estaban relatados, pero le acumularon a la hora de los años, ¿no? ¿Dónde? Se el tiempo, pero. Y responde abriendo los ojos. Sería 3. Como le daba el tiempo, pero real. Que reacciona, ¿no? Sí, está como argentino. Ya lo vamos a meter. Ella tiene como 14, 13 días. Ok, se abre los ojos del estímulo. ¿Cuántos son ahí? A ver, no, son dos. 2 puntos, ok. Responde desorientadamente. Ese es 4, 6. Y mejor, obedece orden. Localiza. Sí, serían 10. 10, ok. ¿Tiene un compromiso neurológico? Sí, pero no para. No para Pero no sí para. se requiere una serie de Exactamente, le vas a hacer algo a D ahorita, no. La vas a vigilar, ¿no? O sea, vas a pasar la observación, le vas a poner, la vas a poner un torcito y le vas a pedir la tomografía. Porque aparte también tiene factores de riesgo para trauma craneoencefálico, ¿no? Entonces tiene la edad, tiene la genética, las lesiones perfusas, y pues no sabemos si se desmayó o no desmayó, lo hemos contado, probablemente inconsciente, ¿no? Entonces, pues sí le harías la tomografía, ¿no? Entonces, tiene compromiso de edad, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que está teniendo que ver? No, creo que no. Una palabra nos hizo avisar. Nos hizo pensar en mil cosas. Bueno, entonces vamos a ver si algo más relacionado con cinemática del trauma. No, eso es parte Ok, cuando vamos a hablar de la cinemática, aquí está Luis. Cuando hablamos de la cinemática del trauma, vamos a hablar algo relacionado con el intercambio de energía. Entonces, para poder hablar de la cinemática del trauma, es indispensable tener estas 3 cosas para poder tener éxito en el manejo de un paciente que está cursando con un trauma. Primero, la sospecha de la lesión. Tener la sospecha de la lesión va a depender de que nosotros conozcamos los mecanismos en que se producen diferentes traumatismos dependiendo de la cinemática en un accidente. La identificación oportuna. Esto quiere decir que tenemos que hacer una identificación posiblemente al inicio, si es que nosotros estamos en el abordaje prehospitalario, y si no, en el momento que recibimos al paciente. Y esto quiere decir que durante las horas próximas del tratamiento tenemos que volver a reevaluar lo que ya valoramos para poder identificar de forma oportuna tal vez aquellos cambios que de forma inicial no se manifestaron.
Y pues todo eso depende también de las habilidades del evaluador dentro de la evaluación, que es lo que nosotros vamos a adquirir pues con toda esta parte de poder repasar cómo es que se llevan a cabo todos estos mecanismos. Que nosotros hagamos estas tres cosas va a depender el éxito en el manejo del paciente. Entonces es indispensable que pues tengamos todas estas capacidades, todas estas habilidades para poder dar un adecuado abordaje. Entonces, siempre hay que recordar que la lesión tiene una historia y la sospecha de las lesiones, y todos recordamos esta fatídica historia, este fatídico momento en el que por no hacerle una tomografía de bueno, entonces, la sospecha de las lesiones tienen el 95% de probabilidad. Si nosotros lo sospechamos, ya con esto estamos garantizando el 95% de los casos de que el paciente pueda ser atendido de forma oportuna por la sospecha de la lesión. El que entendamos la cinemática del trauma nos hace comprender mejor cuáles son las lesiones que podemos esperar en el paciente y cuáles son las lesiones fatales también que podemos esperar ahí. Insisto, aquí son claros. Evaluar la escena y reevaluar siempre que sea necesario. Y es lo que les menciono, evaluar la escena si es que nosotros estamos en la parte del abordaje del paciente en el ámbito prehospitalario, y reevaluar siempre que sea necesario si es que notamos tal vez algún cambio en el paciente que no sea concordante con la evolución que estamos esperando, o incluso, como les menciono, algunas lesiones que tal vez no se puedan hacer evidentes de forma inicial. Bien, bueno, la cinemática va a ser la parte de la física que nos va a dar a entender cómo actúa el movimiento, los cuerpos, cómo actúan mediante esto. Va a estudiar los movimientos de objetos sólidos y su trayectoria de acuerdo a la función del tiempo. Va a verse muy involucrado lo que es la velocidad, el cambio del desplazamiento de una unidad de tiempo, y la aceleración, que va a ser el cambio de velocidad del objeto que se mueve. Hay tres cosas importantes en la cinemática del trauma y que debemos de tomar en cuenta, que es el espacio en el que va a ocurrir este trauma, el tiempo en el que transcurre y el móvil, que es el, pues, lo que va transportando la energía, por así decirlo, puede ser la velocidad, la energía propiamente, y que va a llegar a los puntos. Vamos a identificar tres momentos durante un evento de trauma, y estos tres momentos van a ser indispensable conocerlos, identificarlos para poder dar un manejo más integral. Entonces tenemos una fase pre-evento, el evento mismo y el post-evento. Durante el pre-evento van a estar involucradas algunas condiciones del paciente previa a que suceda el accidente. Esto puede ser el estado etílico, el consumo de algunas drogas, enfermedades preexistentes del paciente, tal vez anticoagulación, alguna enfermedad cardíaca, alguna cirugía reciente, el uso de los equipos de seguridad, del uso del casco, del cinturón de seguridad, e incluso algunos lineamientos que puedan tener en el ámbito de cuestiones de tránsito, que puede involucrar tanto el espacio, como por ejemplo el tipo de carretera, el tipo de vehículo, todo aquello que está antes de que suceda como tal la situación. En ocasiones, esto lo relaciono mucho con el CREAS. Muchas veces nosotros pensamos por lo que nos platican los pacientes, lo aparatoso o lo que vemos aparatoso el paciente cuando es muy aparatoso, y subestimamos a los otros pacientes que no se ven tan alarmantes. Como dice la doctora, el prevento tiene mucho que ver porque a veces el estado neurológico se puede ver afectado en la mayoría de los fines de semana porque están en estado etílico. Que nosotros pensamos, o las familias dicen, perdió el estado de alerta, y muchas veces no, estás súper borracho y te pegaron y te quedaste dormido, no fue porque realmente tuviera como tal la pérdida del estado de alerta, pero la familia lo reconoce de esa forma. En ocasiones también ha pasado, como les menciono, tratamientos previos o condiciones clínicas previas de los pacientes, que nos ha tocado, no sé, la abuelita de 80 años que según el familiar refiere que no tiene ningún antecedente y resulta que está anticoagulada, además que tal vez al no indagar adecuadamente los factores preexistentes en la paciente podría pasarse por alto alguna sospecha de lesión que podría estar presentando.
Ahora, durante el evento, vamos a ver que durante el evento inicia el intercambio de energía. Vamos a hablar más adelante sobre la ley de la termodinámica, en donde sabemos que la energía pues no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y esta energía de la parte de la cinemática al final se va a terminar transformando en lesiones que pueden ser tanto para el vehículo como para los ocupantes del mismo. Y vamos a identificar algo que se llama triple colisión durante el evento, que generalmente se presenta durante accidentes automovilísticos, y vamos a ver que en el caso de contusiones o caídas de un lugar a otro, solamente vamos a encontrar dos colisiones. Entonces, hablamos de la triple colisión primero, cuando el vehículo donde se transporta el sujeto del que estamos hablando se impacta contra un objeto. Este objeto esté en movimiento o esté de manera en reposo, el vehículo sufre una primera colisión directamente contra el objeto que se está impactando. La segunda colisión es la que se presenta en el ocupante contra el vehículo y que va a depender de los mecanismos de seguridad que tenga el ocupante dentro del vehículo que está transitando. Y la tercera colisión va a suceder de los órganos contra las paredes del cuerpo, que va a depender de los ligamentos, va a depender de los espacios en donde se encuentran estos órganos. Podemos encontrar entonces que durante esta tercera colisión podemos tener lesiones craneales, lesiones aórticas, lesiones cardíacas, lesiones renales. Y como les mencionaba, en el caso de las caídas, pues solamente hay dos colisiones, una que es directamente del sujeto que impacta contra el objeto y la otra de los órganos del sujeto contra las mismas paredes del cuerpo. Y tenemos esta parte que es post-evento, en la cual ya vamos a tener la parte de la evaluación y manejo del paciente, y necesitamos evaluar la escena para entender la cinemática. Al evaluar la escena, siempre, bueno, nosotros no hacemos esta parte como de prehospitalario, tal vez algunos que hayan estado en la Cruz Roja sabrán un poquito más, o en la identificación de en cuanto llegan a un sitio de accidente, de que lo primero que se hace es evaluar la escena. Primero, que sea segura para la persona que va a socorrer en la escena, porque si ya tenemos un herido no necesitamos. La segunda, para poder evaluar la sospecha de las lesiones que puede presentar el paciente, tenemos que verificar la dirección que seguía el objeto o el vehículo en el que se transitaba. La velocidad, muchas veces la velocidad podemos verla incluso reflejada en el grado de afectación del mismo vehículo. Sí, ha pasado algunas veces que nosotros le preguntamos tal vez en algún accidente, ¿no? ¿Y cómo terminó el vehículo? O sea, fue declarado pérdida total, porque eso ya nos da una idea de que la velocidad a la que fue este impacto fue tal que el vehículo se perdió por completo. Esa es una. La otra, también muchas veces preguntamos qué pasó con los otros ocupantes y no solamente centrarnos en el paciente que estamos viendo. Sabemos que si es un accidente en el que se presentó la muerte de uno de los ocupantes en el hecho, también es un accidente que consideramos de alto impacto. Y esto que denominamos como intrusión, que va a depender de las, pues, prácticamente podemos decir como de las lesiones que presenta el mismo vehículo en el que se traslada el paciente, y que nos reflejan de forma pues indirecta las lesiones que podemos esperar. Entonces, entender todo este efecto de las fuerzas, el intercambio de energía, la anatomía humana, cuáles son las lesiones principales que se pueden presentar a en cada una de las regiones, nos puede ayudar a predecir qué lesiones esperamos en el paciente. Bien, pues para entender esto, pues esto está basado en las leyes de Newton. La primera, que habla de la inercia, donde un cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento uniforme siempre que no sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas. Uno de los ejemplos que ponemos aquí es un vehículo. Bueno, el vehículo va a tener una fuerza constante y una velocidad efectiva. Mientras no tenga ningún otro tipo de situación que agreda o cambie esta velocidad, es decir, una desaceleración súbita, una
pues sí, un choque de forma directa, pues obviamente la energía va a modificarse. Ahorita vamos a ver lo que decía la doctora Andrea, donde explicaba que el paciente, por ejemplo, cuando hace una contusión, se relaciona con la tercera ley de Newton, donde la fuerza va en el objeto como la masa, como el cuerpo, hace una contusión de forma directa con lo que toca y vuelve a regresar, hace una triple acción, así es. En esta parte, por ejemplo, en esta imagen, recordemos que no solamente el vehículo es el que se mueve a cierta velocidad, sino que todo lo que va dentro de él se va moviendo a esa misma velocidad. Entonces, el impacto que se genere contra un objeto, por ejemplo, aquí el árbol que se encuentre en reposo, la velocidad o el impacto, la interrupción, la desaceleración, va a ser directamente proporcional a la que se está presentando en el vehículo que se transporta. Por eso es que nos interesa mucho saber a qué velocidad se encontraba circulando y ahorita vamos a ver también contra qué es lo que chocó para poder, pues, de alguna forma como determinar qué tan grave puede ser la lesión que presenta. La segunda ley de Newton, que habla de la masa, la alteración en el movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza impresa sobre él. La alteración en la dirección ocurre según el sitio y la fuerza donde sea aplicada. Ahí vemos una imagen donde se le está aplicando fuerza a un carrito y la masa es el cuadro que lleva rojo. Es una fuerza constante que se está aplicando a la masa, entonces se está aplicando directamente proporcional al carro, pero aún así la masa lleva la misma fuerza. ¿Sí? Que es el ejemplo que comentábamos en la doctora. ¿De acuerdo? Entonces, los participantes del vehículo, el vehículo va a llevar una velocidad constante, misma que van a llevar los participantes del vehículo. Cualquier tipo de movimiento o inercia que reciba el vehículo va a ser proporcional a los integrantes del vehículo. Y la tercera ley de Newton, que habla de acción-reacción, que esto es lo que les estaba comentando la doctora Andrea, que a toda acción va a correr una reacción. Aquí ponen un ejemplo donde hay un basquetbolista donde avienta lo que es su balón, hace la torsión sobre el pared y esa fuerza choca en la pared y vuelve a regresar con la misma fuerza, pero en un sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy común que pase en los accidentes automovilísticos. Y este es un ejemplo. Cuando disparan bueno, esta arma vemos que al momento de que sale la bala, sale con cierta fuerza, pero esa misma fuerza también regresa. Por eso es que las personas que practican este tipo, pues, no sé si llamarlo como deporte, pero pues necesitan protegerse al momento que están disparando porque la misma fuerza que impulsa la salida de la bala es la misma fuerza que va a regresar al sitio en donde está deteniendo el arma. Y otra de las leyes importantes para entender la cinemática es la segunda ley de la termodinámica, donde dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, la energía nunca se va a perder en ningún momento, únicamente se va a pasar por ejemplo, puede ser del vehículo al cuerpo o al objeto donde esté. ¿Okay? Entonces, la energía siempre va a estar ahí constante. De ahí también intervienen o sea, el intercambio de energías, ¿no? O sea, no es lo mismo que choque contra un muro de contención a que choque contra un muro de tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, o contra un muro pues, como los que ponen que, De contención sería la densidad, ¿no? pues, la densidad del objeto contra la que choca, ¿no? O sea, porque en el muro de contención, el firme, de concreto, o sea, el concreto es un muro que va a recibir el golpe y lo va a regresar de igual magnitud, ¿vale? Tiene una desaceleración más importante, lo que también ocasiona que la energía sea mayor y ocasione mayores lesiones. Exactamente, así me dicen, se le pegó contra un árbol y el árbol se rompió, entonces quiere decir que mucha de la energía o parte de la energía se disipó en el árbol, ¿no? Entonces, pero el árbol no está tan duro como un muro, ¿no? Entonces, por eso es que el árbol puede absorber esa energía, ¿no? Por eso también, si me dicen, no, pues viajaba en un carro de los 70, 60, ¿no? Un carro de lámina, de latón, o sea, lo más probable es que ese paciente que chocó contra un muro tenga más lesiones que si chocó contra un carro que se fabricó después de los 90, ¿no? Porque este carro se deforma. También justamente muchos de los autos que ya están probados con los Domsday, ¿no? Disipan
la energía en la parte frontal. Es por eso que está destruida la parte frontal, sin embargo, toda la parte después del tablero se conserva. ¿Por qué? Porque se disipa la energía a través del foco. Exacto. También depende de los, lo que le mencionas a la. Cuando hay también las herramientas más viejitas, pues son de otro tipo de materiales, tienen menos capacidad de formación, o sea, no se deformaban tanto como ahorita. Entonces, incluso ahorita aparecen ya de papel cuando quedan súper aplastados, muchos de que son como por atrás. Pero eso es como dice el doctor, el doctor Alexis, precisamente la densidad es lo que ayuda, absorbe la energía, precisamente, y ese es el objetivo de esta tecnología, que absorba la energía, porque los sólidos van a transmitir mucho más rápido y mucho mejor las fuerzas que los gases o los líquidos. Otro ejemplo práctico de estas leyes es, se cayó el paciente, ¿no? O sea, ¿de qué altura se cayó? ¿Contra qué golpeó? ¿No? Entonces, no es lo mismo que haya caído de un piso, de 2 pisos, de 5 pisos, porque recuerden, la aceleración va a ser proporcional, la fuerza va a ser proporcional a la aceleración, y la aceleración, entre mayor sea la distancia, mayor va a ser la aceleración, ¿no? Entonces, ¿contra qué cayó? ¿Contra concreto, contra tierra o contra el agua, ¿no? O sea, si cayó en una alberca, pues sí cae de 10 metros, probablemente sí le duela, pero no le va a pasar mucho, ¿no? Pero si cae de 2 metros contra el concreto, o sea, va a estar cayendo sobre una superficie que no va a absorber el golpe, lo va a repeler, entonces le va a transmitir la fuerza al paciente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que cuando los pacientes les digan, se cayó en la casa, ok, se cayó, ¿de qué altura? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos escalones? ¿Contra qué cayó? Y tercero, si hubo algo que le obstruyó el paso a la caída, ¿no? En algunas ocasiones disminuye también. Exactamente, si fue caída libre, es decir, si yo me aviento ahorita del piso de la torre de especialidades, pues seguramente me voy a morir, pero si hay como tendederos o algo así, que amortiguo los golpes conforme voy cayendo, tengo más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, eso también es bien importante interrogarlo, ¿no? Si se fue caída libre o se fue obstruida por otros eventos, o por otros objetos. Bueno, como vemos, hablamos tal vez como de muchas fórmulas y leyes y demás. No es necesario en el momento que nosotros estemos evaluando alguna situación de trauma, pues hacer las cuentas exactas, simplemente saber exactamente cómo se puede traducir esta energía para poder saber qué lesiones esperar. Entonces, la energía cinética va a estar determinada tanto por la velocidad y por la masa. Es importante recalcar que de acuerdo a la fórmula, la masa puede incrementar, sin embargo, la energía cinética no sufre gran repercusión, a diferencia que cuando aumenta la velocidad. Entonces podemos determinar que a mayor velocidad en el movimiento habrá mayor daño o lesión, más que representado por la masa. Hay algo también aquí importante que está relacionado con la distancia de frenado y que está también relacionado mucho con pues lo que hemos estado mencionando, o sea, el objeto contra el que va a impactar el vehículo del que estamos hablando. La distancia, sí, cuando hay algún choque o demás, muchas veces quedan las huellas de los neumáticos del automóvil y la distancia que se observa en el momento que se empiezan a ver las huellas hasta el sitio de choque, si la distancia es menor, podemos estimar que el choque fue con una mayor intensidad, porque la distancia de frenado lo que intenta es disipar de alguna forma el impacto. Entonces, entre mayor distancia de frenado encontremos nosotros en algún sitio de impacto, podemos deducir que se pudo repeler alguna parte de la fuerza cinética con la que se iba moviendo el vehículo. Sí, los frenos de alta potencia son una maravilla. O sea, puedes frenar de 120 a 0 en pocos segundos, es una maravilla, porque te salva vidas, ¿no? Y las bandas de nada también. Y esto es algo relacionado con lo que estaba mencionando el doctor sobre la densidad, que no es lo mismo que la contusión sea sobre algún objeto que tenga mayor densidad o menor densidad. En este vamos a observar que va a disminuir de forma más abrupta la velocidad con la que se está trasladando el objeto, sin embargo, la fuerza va a regresar este mismo con mayor intensidad, a diferencia de que si estamos contra una almohada, por ejemplo.
Y ahora otra cosa importante también es la superficie de contacto. Y hablando sobre la superficie de contacto, vamos a hablar de que se forman cavidades. Cuando existe algún traumatismo, podemos decir que se forman dos tipos de cavidades, cavidades permanentes o cavidades temporales. Las cavidades temporales se forman cuando existe algún tipo de contusión o un trauma cerrado, mientras que las cavidades permanentes generalmente se van a producir cuando existe algún trauma con un objeto penetrante. Si nosotros imaginamos que tenemos una mesa de billar y está el triángulo en donde están todas las bolas y se lanza la bola blanca, una vez que esta bola pega con todas las demás, vemos que se disipan y en medio queda una cavidad. Entonces, si podemos decir que la cavidad que se va a producir en un sitio de impacto generado por un objeto punzocortante va a involucrar menos partículas, pero tal vez mayor lesión porque va a ir directamente contra las estructuras, a diferencia de una cavidad que se puede formar ante la contusión con un objeto que no atraviesa la superficie, en donde la superficie de contacto será mayor, pero al mismo tiempo que es mayor, ¿cómo puedo decir? Las partículas no se disipan de tal forma, e incluso todo esto depende también de la elasticidad del tejido y puede en algún momento volver a regresar al estado normal. Un ejemplo, un trauma de tórax. En el trauma de tórax, si nosotros vemos tal vez a alguien que tiene una contusión directamente contra el volante, en ese momento se forma una cavidad temporal. Cuando la parrilla costal disminuye la amplitud en el momento de la contusión, pero la misma capacidad de elasticidad de este tejido permite nuevamente la reexpansión, a diferencia que si es alguna lesión directa, no sé, con alguna varilla, con algún cuchillo, que una vez realizada la contusión o realizado el daño, ya no podemos como revertirlo, excepto que se tengan algunas otras maniobras. No sé si ¿Vale? La capacidad de amortiguación, ¿no? Entonces, toda la fuerza cuando estamos en sitio, toda la fuerza significa va en la punta del sitio, interpone el tejido. La diferencia es que todas las fuerzas que pongamos en posición sitio con la misma capacidad que dar un batazo, la fuerza va contenida dentro del bar. Y como es más amplio, tiene capacidad del cuerpo de amortiguar como si fuera el coche, todo el golpe y toda la energía disipada. A diferencia que si estrellas con la misma fuerza en un cuchillo, toda la fuerza va en la punta y penetra el tejido sin que el cuerpo tenga la capacidad de disipar ese fuerza. Entonces, penetra, ¿no? Más que claro. Exactamente, entonces se disipan, o sea, si tiene mayor superficie de contacto, la fuerza se puede disipar en más lugares. Que si yo agarro una varilla y lo encajo sobre algo, o sea, la fuerza, como él dice, no en un punto específico. Entonces, como va concentrada todo eso, va a perforar la superficie. Es más fácil que la perforen, porque si yo lo agarro con un bat, porque se va a disipar más la fuerza. podemos esperar por lesiones. Bien, pues de acuerdo al ATLS, pues es nuestra metodología para evaluar estas relaciones del trauma. Ponemos una gráfica donde muestran que el 23% del trauma es relacionado a accidentes de tráfico. Por lo tanto, nos genera una guía o sí, un diagrama que no se alcanza a ver, donde vamos lo maneja ahí una estrellita después de hacer una evaluación. Hasta arriba viene tres, donde empieza con una evaluación de estadismo de Glasgow, signos vitales, tensión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. El segundo paso es donde van a evaluar lo que es el mecanismo de lesión. Y aquí el ATLS nos muestra, con otros parámetros, para imaginar, comentábamos al inicio, un trauma de alto impacto o de bajo impacto.
Esto es muy importante porque yo lo relaciono, yo lo pongo en el papel cuando estás crashando. Por ejemplo, luego te dicen, pues es que me caí, pero saber bien un parámetro que te digan 1 metro, 2 metros, como estamos comentando, un piso de altura, pues eso nos va a dar una relación para imaginarme el tipo de lesiones que puede tener y yo no pensar si eso es un traumatismo de alto impacto o no. Entonces, aquí la TDS nos da una guía de cuántos metros es una caída, tanto en adultos como en niños. Por ejemplo, en accidentes automovilísticos, aquí nos manejan por intrusión, o lo podrían manejar en una ambulancia de 30 centímetros, mayor de 30 centímetros, ya lo manejan como un traumatismo o un accidente de alto impacto. Que el paciente haya estado delicado con el accidente, una muerte de un pasajero, eh, en accidentes de motocicleta o las velocidades de los autos. Aquí, por ejemplo, marca 32 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora ya es un accidente de automóvil, de motocicleta, perdón, ya es como alto impacto. Entonces, a mí en lo particular me ha tocado en el PERS, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les puse esta frase donde el paciente te dice lento o rápido, te dice el paciente, y bueno, despacito, doctor, no, no, pero ¿qué es despacito para usted, no? ¿Qué es despacito para mí? Entonces, no es lo mismo lástima que lastima, ¿verdad? Entonces, es importante que nos digan como que hoy va a 30 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, porque puede ser una velocidad que él comúnmente ocupa, y ya por lo general en la TLS, pues ya me dice que 30 por hora, 30 kilómetros por motociclista, ya es un factor de impacto. Entonces, esta es mi guía para yo clasificar a los pacientes en clase y decir, ¿sabes qué? Me está dando un indicio de que puede tener un traumatismo de alto impacto, desde las caídas, alturas, el tipo de accidentes, si tiene fotografías de cómo quedó su vehículo, pues esto me va a dar un indicio de si puede ser este tipo de traumatismo. No corre más de 30 kilómetros por hora. Pues ahí dice que más de 32 kilómetros por hora, no, pues muy peligroso. Bueno, y esto también viene en Up to Date, en donde nos hablan de las potenciales lesiones que podemos encontrar de acuerdo a los mecanismos de lesión en pacientes con algún trauma. Entonces, es una tabla que está bastante amplia. Les mando ahorita la presentación para que revisen todo lo demás. Y viene de acuerdo a que si el paciente es inyectado, si fue la condición lateral, si el paciente fue una caída libre. Todo eso. Bien. Obviamente existen otras consideraciones en esta parte del trauma que tiene que ver con si, porque todos hemos hablado de si chocó con un objeto que está inmóvil, pero también vienen otras consideraciones. Si chocas contra un auto que va de frente, las fuerzas cinéticas de ambos se suman. Si el que lo choca es el que viene de atrás, en algún momento la fuerza se va a restar. Si el que lo choca es de un lado, donde se esperan encontrar las lesiones y demás. Son varias consideraciones, realmente tratamos de centrarnos más como en las generalidades y pues en lo que de alguna forma vamos a ver nosotros cuando el paciente ya tiene urgencias, que tal vez no nos toca la parte del primer contacto, pero sí preguntar al paramédico que nos entrega al paciente cómo se encontraba el sitio del accidente y qué es lo que alcanzaron a evaluar para poder nosotros también pues, complementar y saber qué es lo que vamos a esperar del escenario del paciente. Muy bien, entonces, pues un aplauso para el equipo, pues pero para ahora un momento, ¿no? Es importante, es muy, muy importante esta parte de la evaluación inicial y de la evaluación de la cinemática del trauma, ¿verdad? A veces la desestimamos mucho, a veces como que no le damos importancia a preguntar cuál fue el mecanismo de lesión, pero siempre es importante porque nos puede dar muchas pistas acerca de qué tiene su paciente y qué le voy a hacer, ¿no? O sea, sobre todo esa parte, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Muy bien. Entonces, le voy a cerrar aquí esta parte. Luego les